Una de las historias de traición y adulterio que nos cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento está relacionada con esta mujer llamada Betsabé. En el vídeo de hoy intentaremos explicar el contexto de esta traición y cómo ocurre. Pero antes de pasar al vídeo, queremos preguntaros en casa. Si aún no estás suscrito a este canal, regístrate y deja tu suscripción. Ahora podemos ir a nuestro vídeo. La Biblia no nos dice lo suficiente sobre esta mujer. Solo nos dice que ella fue una de las esposas del rey David y la futura madre del rey Salomón. También se la vinculó con el adulterio que cometió con el rey David. Betsabé era hija de Elia y nieta de Aifoel. Su nombre probablemente significa hija de un juramento o séptima hija. También se la llama en el texto bíblico Batasúa, que significa hija de la abundancia. Esto lo podemos encontrar en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, verso 5. La historia de Betsabé comienza cuando va a visitar al rey David a su palacio. Cierto día, mientras ella se estaba lavando, el rey David le observó y se maravilló ante su belleza. Inicialmente David no sabía quién era esa mujer y que ya estaba casada. Fue entonces cuando alguien le informó que esa mujer era la esposa de uno de sus guerreros. Sin embargo, David ignoró todo esto y envió a buscar a Betsabé a sus habitaciones. Fue entonces cuando David sedujo a esta mujer y la llevó al adulterio. Este adulterio produjo un niño, un hijo que el rey en ese momento no podía presentar al público. Por haber pecado con la esposa de su guerrero, esto no le sentaría bien a un hombre en la posición de David. Y sabiendo David de este hijo, mandó llamar a Urías para que durmiera con su mujer, para que pareciera que el niño era de su marido. Sin embargo, Urías se negó a ir a encontrarse con su esposa, alegando que no podía abandonar a sus compañeros de guerra. Esta actitud terminó enfureciendo bastante al rey David, y como resultado, David ordenó matar a Urías para que pudiera casarse con Betsabé. David, al hacer esto, terminó aumentando aún más su condición pecaminosa. Pasado el luto, David finalmente logra casarse con Betsabé y asume este hijo para que no quede duda de que él era el padre. Sin embargo, con toda esta situación, Dios estaba consciente del adulterio y el pecado de David. Es entonces cuando Dios envía al profeta Natán a hablar con David para revelarle el pecado que había cometido. David, siendo un hombre de Dios y obediente al Señor, escuchó al profeta y reconoció que merecía la muerte por haber hecho todas estas cosas horribles. Es cuando David genuinamente se arrepiente de este acto. Sin embargo, esta traición tuvo consecuencias. El hijo que nació del adulterio terminó muriendo como castigo por lo que habían hecho. Sin embargo, después de que David y Betsabé se casan oficialmente, logran tener 4 hijos y uno de ellos es Salomón, quien se convertiría en rey de Israel. Esta historia nos muestra el impacto que tuvo la traición en la vida de 2 personas. David, aunque era un hombre de Dios, terminó traicionando la confianza de Dios cuando se acostó con una mujer casada y cuando ordenó la muerte del marido de esta mujer. Son situaciones que en algún momento terminaron manchando la vida de David, pero él se arrepintió y regresó a Dios. Sin embargo, el pecado terminó trayendo consecuencias, la cual fue la muerte de este niño. Sin embargo, los dos después de casarse y regularizar sus vidas, Dios los bendice con otros hijos. Uno de ellos fue Salomón, quien también se convertiría en rey y hombre de gran sabiduría. Esta es la historia que queríamos traer hoy. Espero que hayan disfrutado la historia de David y Betsabé y cómo fue este proceso de traición de Betsabé. Hasta el próximo vídeo.